Sirakurni Singare Sirajamba Singare Sirakurni Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a todos los participantes que vinieron de Brasil, de México, de Chile, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de muchas provincias del interior del país para participar y para formar parte de este evento. Y a todos los amigos que nos acompañan, algunos muy queridos para nosotros, como Augusto, con quien iniciamos nuestros primeros pasos en la investigación, Augusto Pérez Lindo. Esta es nuestra cuarta jornada de hermenéutica, algo que no imaginábamos cuando comenzamos allá por el año 2009, en el mes de mayo. Quisiera hacer como un breve recorrido por esas primeras jornadas hasta hoy, porque va a aclararnos un poco cómo llegamos hasta aquí, cómo llegamos a proponer esta hermenéutica neobarroca latinoamericana, que entiendo puede hacer un poco de ruido, hasta sonar extraña, incluso inconcebible. Mis geokeepers acá presentes se deben acordar, Maritza, Gastón, Adrián, Lucas, Nico, Alejandra, que las primeras jornadas, y los que estuvieron también, se abrieron con una pregunta, que era: ¿la hermenéutica un paradigma agotado? Pregunta que, si quieren, con algún grado de suspicacia podríamos catalogar como de retórica, porque se trataba precisamente de un congreso de hermenéutica. Y un congreso sobre una materia que se pone en duda, que osara ponerse en duda parece algo así como un contrasentido. Y sin embargo, incluso creo una pregunta retórica, si bien por definición no espera una respuesta, es una forma de empezar un diálogo o una conversación. O sea que da por descontado que hay alguien que escucha y que incluso puede desconvertir esa figura retórica en un reto y responder. Pero nosotros no teníamos esa certeza. No sabíamos ni quiénes ni cuántos iban a responder ese llamado. No sabíamos siquiera a quiénes les podía interesar la hermenéutica. No sabíamos tampoco si a esas primeras jornadas, aunque les hayamos puesto primeras, iban a seguirles unas segundas jornadas. O sea que, visto retrospectivamente, que le hayamos puesto primeras hablaba más de una esperanza que de una certeza, pero sabemos que toda certeza necesita reunirse con su verdad para probarse a sí misma que no es puro delirio o mera fantasía. Y lo que sucedió es que tuvimos como más de 100 ponentes, mucha gente respondió al llamado, por lo que tuvimos que agregar un día más, como ahora, y sumar a la biblioteca el espacio de la Facultad de Ciencias Sociales. Que se agregue como espacio la Facultad de Ciencias Sociales no es un dato de poca relevancia, porque nuestra investigación de hecho está radicada en la Facultad de Ciencias Sociales, incluso hace poco tiempo forma parte del Instituto de Estudios Latinoamericanos y Caribeños en esa misma facultad. Es decir que, retomando la cuestión de la pregunta que no pretende ser respondida, de nuestra
retomando esa pregunta retórica que sin embargo pretende tener un interlocutor, la hermenéutica está en diálogo con las ciencias sociales. Como de hecho lo dejó en claro el título de nuestras segundas jornadas, que se intitulaban La hermenéutica en diálogo con las ciencias sociales y humanas, pero el subtítulo también decía Convergencias, contraposiciones y tensiones, lo cual sugiere que ese diálogo puede tener diferentes modalidades y derivas, es decir, puede derivar en un acuerdo, en una convergencia o en un choque, lo que convertiría ese diálogo en polémica, o también en una tensión que posponga indefinidamente la posibilidad de cualquier resolución. Pero ya la idea de choque, de contraposición y de tensión parecía alejarnos de la hermenéutica más tradicional, más predispuesta a proporcionar el significado último sobre el cual se tejen los acuerdos, convencida de que el lenguaje es un suelo común que consigue unificar los distintos. Esta era un poco la idea de Gadamer y de Habermas, sabemos, cuando en los años 60 y 70 propusieron a la hermenéutica como paradigma. Pero nosotros, acostumbrados a la crispación, o mejor dicho, a ponerle el cuerpo a la crispación, sabemos que la hermenéutica comprende el disenso y que intenta tolerar, no voy a decir tolera, lo irreductible. Sabemos también, como titula Lacan en una de sus conferencias, que uno puede hablarle a una pared. En ocasiones, incluso, como una muestra de nuestra tolerancia a quien piensa distinto, invitamos a estas jornadas a un enemigo de la hermenéutica, de acuerdo, según las palabras de nuestro querido Gianni Vattimo, como fue Maurizio Ferraris, el que no obstante escribió una de las historias de la hermenéutica más completa, por lo menos que yo haya leído. Pero bueno, así operan los deslizamientos, porque del diálogo de la hermenéutica con las ciencias sociales pasamos a pensar a la hermenéutica ya no solo como intermediaria entre diferentes campos de conocimiento, sino entre culturas. La hermenéutica en el cruce de las culturas, ese fue efectivamente el título de nuestras terceras jornadas. Si el choque entre los mundos heterogéneos entre sí no parece ser distintiva de la hermenéutica renacida a partir de Gadamer, en cambio, sí parece serlo esa hermenéutica que nace en una biblioteca, en el cruce de las culturas helenista, romana y judía ya por el siglo III, en Alejandría. Allí ya aparecía esta necesidad de empezar a pensar una hermenéutica no solo como comprensión de textos, sino en su dimensión de intermediaria justamente entre mundos distintos, en el cruce de las culturas, que un panelista muy atento a los significantes interpretó muy correctamente, no como una hermenéutica regional ni como híbrida, sino como una hermenéutica puesta en el medio de una encrucijada, en medio de mundos que no dialogan simplemente, sino que colisionan, que se sacan chispas, una hermenéutica agonística, como nos lo va a pues contar Gastón, sobre la base de Unamuno, que es lo que él va a proponernos. Pero además habíamos subtitulado Polifonías y reescrituras. La cultura como polifonía es una cultura plural, habitada por muchas voces, también por muchos textos que se escriben y se reescriben. Y con esas terceras jornadas nos encaminábamos ya a esto que hoy proponemos como apertura, como panel, y que no es otro que el título de nuestro proyecto UBACIT, iniciado en el 2013, aunque ya venimos trabajando cuestiones de hermenéutica hace un tiempo. Y nuestro proyecto se intitula justamente Texto barroco y hermenéutica en América Latina, escena política de la textualidad.
Como podemos ver, ya desde las primeras jornadas la preeminencia del texto nunca fue abandonada. Los textos, como nos lo va a contar después mejor Adrián, no son solamente los libros. Pero si bien el proyecto Ugasit de hoy retoma la categoría de texto, en particular la del texto barroco, al que me voy a referir en breve, y lo conecta además con la hermenéutica y la política, estas jornadas parecen redoblar la apuesta. Porque no es que hacemos referencia a los textos barrocos para hacer de ellos un objeto de la hermenéutica, sino que estamos considerando que la propia hermenéutica es barroca. ¿Qué sería una hermenéutica barroca o neobarroca? ¿Y cómo vincular una disciplina filosófica abocada a la cuestión de la comprensión y de la interpretación con una modalidad estética? ¿Y por qué además esa hermenéutica barroca o neobarroca sería latinoamericana? Muy someramente, están mis colegas acá que me van a completar después, pero brevemente una hermenéutica neobarroca es una hermenéutica en primer lugar que mira hacia nuestros propios textos barrocos y que se ubica en medio de ellos para descentrarse. Alejandra después lo va a explicar mejor que yo, pero es una hermenéutica que no se plantea como metadiscurso, sino que sería una reflexión acerca de cómo nos interpretamos y nos vemos a nosotros mismos al interior de estos textos, de esas narrativas y de todo lo que constituye nuestro entramado textual. Y en ese volver los ojos a los textos que nos constituyen, encontramos que en su materialidad significante, los significantes se estructuran en capas de sentido como una especie de suelo aluvial, formado por material transportado por el agua y por la historia, bueno para el cultivo, dicen las enciclopedias sobre los suelos aluviales como el nuestro. Barroso, diríamos también. Consideramos entonces, como lo va a ampliar después Lucas, en relación a la alegoría, y Nicolás de manera específica con la imagen, que el barroco es una modalidad expresiva en la que conviven en un mismo espacio configuraciones entre las que existe contraste, alternancia de luz y sombras, formas heteróclitas, formas que adoptan gestos y llevan a cabo actos dramáticos, cuerpos que se contorsionan, manos que salen del cuadro, espejos que reduplican el espacio e incorporan el afuera. El neobarroco es barroso, es la forma barroca en territorio rioplatense, pero también caribeño, brasilero, y en el que el rejunte de lo local, lo popular, la alta y la baja cultura, lo español y también lo indígena, se reúnen en una especie de algarabía que no olvida que el rejunte es también memoria administrada. Por eso el término neobarroco implica un cierto distanciamiento del barroco español, que implicó aculturación y una domesticación de la memoria. Es el neo del nuevo mundo, que no era nuevo sino para el Homo Conqueror, pero que en cuanto tal implicó un choque que es imposible de eludir. El neobarroco es la expresión de ese choque y ese antagonismo de los mundos imposible de erradicar. Y esa fisura creemos que es una marca, es un trauma, es lo que nos identifica y también lo que nos diferencia. Y el barroco es una fiesta y es también duelo, es erotismo y es corporalidad, como efectivamente titularon Luz Martínez, Olga Grau y David Wallace el panel que va a tener lugar esta tarde, esta nochecita al cierre. Y también Maritza Buendía, sobre el final, nuestra escritora que se ha venido de México para pasar una estancia con nosotros, lo mismo que Raúl Buendía, que está por acá.
se vinieron a probar el gusto de ese río de aguas turbias, y precisamente, bueno, es una especie de mal gusto, parece asociado siempre a lo barroco, al que se acusa de sobrecargado, excesivo. Sin embargo, ese retoño desviado es el que precisamente nos interesa por esa condición, ¿no? La de desafiar las normas consagradas, la de apartarse del centro. Lo que ciertamente habla de nuestra condición latinoamericana, y más en este momento, que nos hemos desviado de ciertas recetas, de ciertas maneras que no siempre son las que se esperan del subordinado o del sumiso. Les prometí que les iba a dar la palabra a mis colegas y que no iba a abundar en el texto barroco, porque es la pregunta que tengo para Adrián, ¿no? ¿Qué es el texto barroco para nosotros? ¿O qué sería un texto? Bueno, mi exposición va a ser relativamente breve. Yo voy a concentrarme en 3 puntos principales. En el primero voy a tratar de responder a la pregunta, bueno, ¿qué es un texto en la hermenéutica contemporánea? En la segunda voy a intentar, ampliar esta noción de texto en la hermenéutica contemporánea a partir de un diálogo entre hermenéutica, lingüística textual y semiótica de la cultura, ¿no? La semiótica del Lotman. Y como conclusión voy a proponer un tercer punto tímido, balbuciante y provisorio, que sería, dentro de esta reformulación del concepto de texto, de la hermenéutica, a partir del diálogo con la lingüística textual y la semiótica, ¿qué se entendería por un texto barroco? Comienzo entonces con el concepto de texto en la hermenéutica contemporánea. ¿No? Por la hermenéutica contemporánea entiendo, ¿no?, la hermenéutica que se desarrolla a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde el concepto de texto tiene un lugar destacado. Sin entrar en todos los detalles que esta noción tiene, y quizás haciendo injusticia a muchos autores, se podría decir sucintamente que la textualidad se define como la fijación escrita del discurso, ¿no? Esta definición es de Paul Ricoeur. Esta definición encierra 2 nociones centrales, que es la noción de discurso y el concepto de escritura. Por discurso entiendo el acto de enunciación individual del sistema de la lengua, y por escritura, en el sentido que da la hermenéutica del siglo XX, se entiende la codificación cultural de signos fonéticos que se inscriben en una materialidad cuya función es estabilizar, fijar el discurso, es decir, quitarle su condición efímera. Esta sucinta caracterización de la textualidad como fijación del discurso por la escritura se inscribe claramente dentro de un paradigma, un modelo que es el modelo del lenguaje, ¿no?, o lo que se llama el giro lingüístico de la filosofía. Con ello quiero señalar que en la hermenéutica contemporánea la textualidad da cuenta de un conjunto significante de corte lingüístico que puede ser aplicado como paradigma de toda comprensión. La referencia al modelo del lenguaje como el criterio de inteligibilidad de toda comprensión y la referencia a una única materialidad que se estabiliza, que estabiliza la comprensión, ¿no?, los signos fonéticos, es el criterio dominante en la hermenéutica de la segunda mitad del siglo XX. Paso entonces al segundo punto, ¿no? Este concepto estricto y preciso de textualidad de la hermenéutica puede ser ampliado a partir de un diálogo con la lingüística textual y con la semiótica de la cultura de Lotman. A mi juicio, lo que tienen en común estos 2 enfoques es que el rasgo distintivo de la textualidad, es decir, aquello que hace que un conjunto significante sea considerado como un texto, no es la escritura, sino la coherencia semántica. La coherencia es la totalidad del sentido que organiza y estructura la inteligibilidad de las secuencias discursivas. Como todo el mundo sabe, la coherencia se distingue de la cohesión, mientras que la cohesión da cuenta de la organización textual de superficie, es decir, da cuenta de las marcas y recursos lingüísticos que hacen de una secuencia de oraciones un texto, por ejemplo, las anáforas, catáforas, sustituciones sinonímicas, el mantenimiento del referente, etc. La coherencia es una noción profunda
no necesariamente marcada lingüísticamente. Un ejemplo muy banal, muy simple. Si yo digo, Juan se cayó, se rompió una pierna, está internado, esa sucesión de oraciones deja de ser una mera juxtaposición de oraciones porque tiene un principio de coherencia. Ese principio de coherencia es el nexo causal. El nexo causal, no está dicho, ni expresamente, ni tampoco está escrito. El que repone el nexo causal es el lector. Ese nexo causal es el principio de coherencia que hace que esa mera, sucesión de oraciones se transforme en un texto. De esta manera, un texto es una totalidad de sentido coherente, independientemente de que se fije por una escritura fonética. De esta redefinición de la textualidad como coherencia semántica, a mi juicio se siguen 3 preguntas. La primera pregunta para mí es importante sería esta. ¿Existe en la hermenéutica algún concepto que sea semejante o equivalente a la coherencia de la lingüística textual? Yo creo que sí. Este concepto es la noción heideggeriana del mundo. El mundo es una totalidad de significados estructuradas desde el punto de vista de la lógica de la acción humana. El mundo da cuenta de las condiciones de inteligibilidad de la experiencia. En la medida en que es una totalidad de significados, se la puede considerar como un texto. La segunda pregunta es, ¿el mundo considerado como un texto responde necesariamente a un modelo lingüístico? ¿Es el lenguaje el paradigma de toda comprensión textual? Yo creo, que no. Claramente el concepto de mundo como totalidad de significados, más que ser de corte lingüístico, es de corte prelingüístico. Como consecuencia, la textualidad del mundo puede inscribirse en cualquier soporte material sensible. ¿Sí? No hay un vínculo necesario entre textualidad y escritura fonética. La tercera pregunta es esta. ¿Hay un único principio de coherencia? ¿La coherencia se reduce solo a la organización semántica que toma como eje de coordenadas la lógica de la acción humana? Es decir, ¿es posible algún tipo de coherencia que no remita a un modelo antropológico? Y acá interviene, a mi juicio, de una manera muy importante, la semiótica de la cultura del otro, ¿no? Justamente lo que el otro nos llama semiósfera, no responde a un modelo de subjetividad. La semiósfera, como totalidad del sentido, da cuenta de un punto de vista holístico. Es la totalidad la que da cuenta de las condiciones de producción del sentido y no el individuo. Esta totalidad no es homogénea, sino irregular e heteróclita. El mecanismo de producción del sentido principal en la semiósfera es la irregularidad de los niveles y el mecanismo de frontera que pone en contacto conjuntos significantes diversos. De acá para mí se siguen una serie de consecuencias, ¿no? Se sigue que el concepto de coherencia semántica, como principio constitutivo de la textualidad, no se identifica necesariamente ni con un sujeto que tiene deseos y creencias, es decir, con un sujeto constituyente en el sentido clásico del término, ni con la uniformidad de la transparencia del sentido. Es decir, el sentido coherente, aunque sea coherente, no necesariamente implica una certeza absoluta en una transparencia, sino que también puede ser opaco. Más bien la semiósfera pone de relieve la imagen de, la imagen de una opacidad del sentido. Y con esto paso al tercer punto, que simplemente es un balbuceo, ¿no? Simplemente. Nuestro proyecto de investigación actual se propuso indagar sobre el texto barroco. De acuerdo con la noción que venimos exponiendo, esta noción tiene que ver con el principio de coherencia semántica. El interrogante sobre la posibilidad de una organización semántica barroca no puede ser respondido de una manera abstracta y deductiva. Hay que dirigirse a los distintos corpus textuales para indagar sobre cómo esos corpus reflexionan sobre sus propias condiciones de enunciación. Por este motivo, no creo que haya una única respuesta a esta pregunta, sino más bien habría distintas respuestas de acuerdo a la elección de los distintos corpus de análisis. La investigación en este sentido es incipiente y las respuestas son provisorias y precarias. Una
pistas sobre el principio o los principios de organización semántica de la textualidad barroca, a mi juicio, se puede hallar en el universo ficcional de Alejo Carpentier. En Los Pasos Perdidos da una indicación del barroquismo latinoamericano, cuando alude a la imagen de los ángeles maraqueros. El principio semántico que vincula un ángel con las maracas es la simbiosis cultural. Por eso, y con esto concluyo, la idea es que la organización textual barroca se estructura y se organiza por este principio de simbiosis que vincula materiales culturales de corte heterogéneo. Ciertamente en la cita de Carpentier dice, porque es un principio común a toda la cultura, ¿no? La simbiosis no es solo barroca, ¿no? Lo que dice Carpentier es que el texto barroco latinoamericano posita ciertas síntesis culturales, sin aclarar de qué consiste esta cierta síntesis culturales. Nada más. La hermenéutica es agónica y le vamos a preguntar a Gastón qué implica, cómo se inscribiría el agonismo dentro del barroco. Antes que nada, y no voy a ser tan puntilloso como Adrián, no tengo esa capacidad, es por un lado la categoría central de mis investigaciones durante estos últimos 5 años y que dieron como fruto mi tesis doctoral, que se centra, una categoría que se centra en la noción de agonía, el concepto de agonía, tomado de los textos de Miguel de Unamuno y Hugo, y cómo esa categoría de agonía se inscribe en el marco de nuestro proyecto. La noción de agonía, en el sentido más corrientemente utilizado, remite a un estado último, ¿no? Frente a la muerte. Sin embargo, esta significación no es la primigenia, sino la que fue cobrando con el tiempo, sobre todo a partir del siglo IV, y con la recepción y la transmisión del cristianismo. La voz griega agonía, en cambio, remite al agón. Se llamaban agones las fiestas, los juegos que celebraban los antiguos griegos, y que consistían no solo en luchas gimnásticas, sino también en oposiciones de música, poesía y danza, en la cual los competidores se enfrentaban por un premio. De ahí que agón, estrechando su significado, pasó poco a poco a designar sencillamente el lugar de competición, y a los competidores, a los luchadores, se los designó agonistas, y a los adversarios antagonistas. Y a la competencia, al juego, a la lucha como tal, agonía. Asimismo, y para nuestro propósito, es destacable un término de la familia de palabras de agonía, que es el término agonio. Y agonio era el nombre que recibía en la mitología griega Hermes, o en la mitología romana Mercurio, que eran los dioses que presidían los Juegos Olímpicos. De esta manera, con agonía, me voy a referir a una categoría de lo tensional, la lucha, la conflictividad, categoría que ha sido excluida por las formas más reductivas del pensamiento, que conciben y concebían el mundo desde los antagonismos de esto o aquello, lo uno o lo otro, el sí o el no, donde la polarización tiene como única función la de descalificar, impugnar, eliminar o subsumir a uno de los contendientes. En cambio, el agonismo se sitúa en un plano tensional, en un plano ya no disyuntivo, sino conjuntivo, pero a la vez tensional. Es una nueva manera, creo, de posicionarse frente al mundo, puesto que bajo la dominación de uno de los polos del conflicto, no solo se esconde un pensamiento totalitario y violento, sino que con esto desaparece el conflicto mismo, y con la desaparición del conflicto desaparece la libertad. Esta categoría entonces nos es útil para, o por lo menos a mí me es muy útil, para cuestionar críticamente
lo que hoy se conoce como el pensamiento único, ¿sí? Tanto en la filosofía más racionalista, como también desde el punto de vista político. Que tanto desde el punto de vista filosófico como político se ha pretendido hacer con cierto pensamiento, con este pensamiento único, como la única forma de vida y una forma de vida que se quiere universal. De esta manera creo yo que es más propicio ante esta situación de homogeneización, si se quiere, es más apropiado pensar agonísticamente, conjuntivamente, el sí y el no, en tensión, pero no en disyunción y en exclusión, sino en conjunción, aunque en tensión. Y en este sentido, la contrarracionalidad, no ya la irracionalidad, la contrarracionalidad, concepto acuñado también por el propio Unamuno, significa solamente atender a otra forma de la razón, a otra racionalidad que no sea la hegemónica, que no sea la de la filosofía sistema, la de la filosofía racionalista. Una forma de racionalidad que ha sido excluida y disuelta por este pensamiento de la unidad y de la identidad. Y si apuntamos contra estas filosofías de la unidad y la identidad, entonces ponemos en primer plano a la alteridad para la constitución de la subjetividad, tanto moral como política. Porque en este sentido, como el propio Unamuno señalaba, sin el disenso no hay posibilidad de construir un Estado democrático. No sin el consenso, sin el disenso, precisamente. Y por eso el propio Unamuno abogaba por proteger nuestras discordias, no proteger nuestras concordias. Y esta pretensión estaba vinculada a que la eliminación de las discordias implicaba la hegemonía del pensamiento único, que hoy es tan común y que tiende incluso a la neutralización, ¿no? De esta manera, entonces, abrazar una concepción agonista significa evitar que la razón se presente como totalidad y así combatir el discurso monoteísta, monológico y monolítico del racionalismo estrecho y cualquier posición del pensamiento que obture la pluralidad y con ello la libertad. Esta noción de agonía puede ser resignificada hoy a partir de los trabajos de los últimos 2 o 3 años de Gianni Battimo y Chantal Mouffe. Y creo que esta noción tiene una enorme importancia para el pensamiento latinoamericano por cuanto posibilita cuestionar filosófica y políticamente a los poderes hegemónicos. Ahora, ¿qué valor y función tiene la noción de agonismo en el marco de nuestro proyecto y en la perspectiva hermenéutica? Como sabemos, la hermenéutica moderna estaba ligada habitualmente a la noción de diálogo y ha colocado a esta noción casi prescriptivamente como la solución a todo conflicto, ¿no? Cuando en realidad, en general, ese diálogo era propuesto desde las formas más hegemónicas de poder saber y se configuraba como una forma dialógica reduccionista que neutraliza los puntos de vista del otro, ya sea mediante un acuerdo forzado, negociado,
o un acuerdo conducido por un otro experto. Ese diálogo era fundamentalmente instrumental y tenía por finalidad el acuerdo, el consenso. Ese diálogo de antagonistas no tenía, o parecía no tener, otra finalidad más que la de subsumir la posición de uno en la del otro. Con ello, como señalamos ya en nuestro proyecto, el anhelo hermenéutico de la comunicación y de la empatía ha sido seriamente cuestionado. Entonces, por nuestra parte, creemos que es más propicio y más productivo un pensar desde el conflicto, desde la tensión, desde un agonismo antes que desde un antagonismo o desde un acuerdo. Puesto que mientras que el antagonismo es disyuntivo, excluyente, reduccionista y neutralizador, el agonismo, por su parte, encuentra en la conjunción tensional, que es incluyente, la conmoción de los propios presupuestos a partir de la pluralidad. De esta manera, frente a la filosofía de la unidad, la noción de conflictividad habilita la emergencia de una filosofía atenta a las pluralidades. Por ello, desde nuestro proyecto proponemos una hermenéutica dispuesta a evitar las tensiones que animan la identidad diferencia latinoamericana. Una hermenéutica que se anude no en una identidad o en una diferencia irreductible, sino antes bien en una pluralidad de puntos de vista, que apueste a la liberación, construcción de otros proyectos de sentido en el proceso mismo del diferendo agonal. Ahora bien, y para finalizar, dado que la tradición hermenéutica ha sido elaborada en torno a las nociones de consenso y de diálogo, ¿cómo construir entonces una hermenéutica que atenta a la textualidad barroca, como refirió recientemente Adrián, se constituya en torno de las nociones de desacuerdo, discusión, polémica, fractura, agonismo, conflicto, ruptura? El sintagma texto barroco, en la medida en que desafía las nociones clásicas de autor, canon, naturalizadas ya estas nociones por la hermenéutica tradicional, torna visible entonces la confrontación entre una cultura hegemónica y una aparentemente subordinada que la orada, la cuestiona, la fagocita y la subvierte. Predispone así a la elaboración de una hermenéutica atenta a las tensiones, contraposiciones y conflictos propios de nuestra historicidad. La conexión del texto barroco latinoamericano con el agonismo apuntará así a la redefinición de una hermenéutica agonista con sello propio. La aplicación del agonismo a la noción de barroco de Deleuze, por ejemplo, quien la entiende como función operatoria, permitiría así iluminar eficazmente problemáticas históricas específicas que quedan invisibilizadas bajo otros enfoques. Y ello queda expuesto en las lecturas de nuestros escritores latinoamericanos. Con sus diferencias, todos descubren en nuestra escritura el mestizaje que alumbró la colonización, la proliferación, la mezcla de voces, la amalgama de imaginarios, el transvestismo, lenguas, razas, mitos, tradiciones, prácticas y costumbres que se superponen en concierto polifónico. Por ejemplo, la expresión de real maravilloso de Carpentier alude a una unión imposible y contradictoria de realidades o de dimensiones de la realidad que constituyen nuestro modo específico de estar en el mundo. Pero el mestizaje no se resuelve en acordes, no redunda en armonía, en consenso. En su materialidad significante, la producción textual latinoamericana pone en evidencia una de sus expresiones más profundas como arte de destronamiento y de discusión, como señalaba Sarduy,
o como arte de la contraconquista, como indicaba Lezama Lima. En este sentido es que proponemos, en el marco de nuestro proyecto, poner a prueba la eficacia del sintagma texto barroco para el análisis de las prácticas culturales situadas en el contexto latinoamericano y sus consecuencias teóricas en la redefinición de una hermenéutica latinoamericana, agonista y barroca. Muchas gracias. Le voy a preguntar a Alejandra, ¿qué sería un texto barroco ahora sí enunciado desde América, desde nuestra América? Les voy a leer las 2 páginas que escribí para ustedes. La hermenéutica se funda en la noción de texto. Quisimos dar cuenta del modo en que algunos de ellos se volvieron eminentes, dejando a otros en la oscuridad. No se trataba de ubicarlos en su contexto, noción ambigua que se teoriza de muy diversos modos. Optamos por considerar las condiciones de su enunciación. Es decir, no referirnos a la continuidad idealista de las expresiones del espíritu con mayúscula en los grandes libros de la filosofía o la literatura universal, sino por el contrario, afincarnos en su materialidad. El idealismo, como furia textual, solo lleva al silencio de las anomalías y a la delimitación del canon. Nos propusimos entonces ir más allá de los enunciados conscientes, expresos. La materialidad de un texto se verifica en la enunciación, las elecciones léxicas, la opción idiomática, que dan cuenta de las marcas en el enunciado del tiempo, el espacio y las personas discursivas que intervienen en un acto de habla y configuran imaginariamente al enunciador y al público, lector, oyente de un mensaje que siempre se desborda a sí mismo. Y en todo caso, en contextos entendidos como corpus, configurados por un recorte de otras textualidades. Una especie de Frankenstein, hecho con los retazos de las elecciones más o menos conscientes, de acuerdo a una época y a una territorialidad. Pero quisimos comprender sobre todo el carácter de acontecimiento de la enunciación, es decir, de las razones por las que leyendo la historicidad de un texto se puede reconstruir las condiciones de posibilidad de su aparición en un momento determinado. Ese carácter acontecimental, de irrupción, es el que deseábamos leer, lo real de un texto, lo que no termina de decirse y por eso permite el oficio de la lectura. No se trata de dejar de lado el sentido, sino precisarlo como cuestión enunciativa que entonces remite a la inclusión de la historia, no como narración, sino como lo que siempre perturba el significado, porque alude figurada y elípticamente a lo que no puede nunca terminar de significarse. Así, toda significación es histórica no al modo de la historiografía, sino porque está determinada por las condiciones de su existencia y no por la naturaleza de su significado. Su materialidad es esta historia donde el sentido es discursivo y se define a partir del acontecimiento enunciativo, su aparición en el espacio público político. Si nos importan las figuras que forman en ese espacio los textos, más nos conmueve lo informe desaparecido, que sin embargo deja su huella, su corpus, en los intersticios de lo dicho. Por eso nos pareció también urgente trabajar con el interdiscurso, con ese espacio entre los decires, con la trama que siempre expresa pero también oculta otros hilos. Discutiendo el canon, se puede ver cómo se constituye en una política que establece los tópicos, los modos, los léxicos, las lenguas, las figuras. Bien sabemos que la gramática es la ciencia del poder y la retórica el arte político supremo. Y si pensamos la memoria no como una instancia individual ni colectiva, sino como pura exterioridad a la lengua y al sujeto, encontraremos en las formulaciones distintas y dispersas un conjunto. Nos vimos obligados a pensar la memoria no en tanto tradición desde la cual se dialoga, sino como canon, por lo tanto institución, reglamento y legitimidad, desde donde las posiciones de los agentes, ya no sujetos como fundamentos del decir, ubicados en ciertas posiciones hablan y con el mismo signo apuestan a su libertad o a su sometimiento. Desde aquí
pudimos leer barroco latinoamericano o caribeño de otro modo, y salirnos de un barroco únicamente mera reproducción del adusto ornato de los jesuitas o falsa proliferación de un sistema estético en decadencia. Tratamos de relevar la especificidad textual que va construyendo con paciencia a su lector. Encontramos a nuestra América, sintagma completo que Martí nos lega y que da que pensar en la medida en que en los juegos metonímicos de las variadas reapropiaciones va generando sentido. Y esto nos fue permitiendo, en las barrocas maneras del decir, encontrar los rasgos de su diferencia. Nuestro barroco promete, a veces olvida, también perdona, formas performativas de hacer lazo político en el espacio público. Mientras con su proliferación no quiera velar su pasado, nuestro barroco americano podría visorar su futuro. No hechos de un destino prefijado, textos y cuerpos van a la deriva. En eso, el barroco tiene sus razones. Átomos significantes en el vacío, palabras, textos y cuerpos, abundantes como las inútiles semillas de sandía que recorren pinturas, puestos de fruta, poemas y calles de toda América. ¿Por qué tanta abundancia? ¿Cuántos comedores de sandías en imágenes? ¿Cuántas bocas rojas y negras en las sonrisas de los vendedores? Advertimos que no es sin costo tanta proliferación de imágenes soñadas o reales. Intentos fallidos de llenar el espacio con una palabra que pueda horadar los cuerpos y salvar de la muerte. Nuestro barroco americano da cuenta de lo aún no dicho. El texto tiene su materialidad, claro, está hecho de esa sustancia anterior al significado y aún antes de la posibilidad del sentido construye los lugares del sujeto, del objeto y más aún de la posibilidad misma de los lugares. Hacer hueco en la materia informe de la sonoridad y el sinsentido, para que los corpúsculos irreflexivos establezcan relaciones entre sí, de disyunción, de abyección, de conjunción, de inclusión, relaciones lógicas para pensarlas de algún modo, simpatía previa al significado gramatical. Descubrimos que el fetichismo de la lengua es el único inanalizable, porque encubre no solo lo que a todos nos falta y que quisiéramos tener, el sentido exacto, la palabra justa, sino que se constituye en el lugar donde el terror desarticula el silencio preparando el grito. Los textos nacen donde hay miedo, y las escrituras de América dan a ver, a oler, a escuchar sus pasiones. Textos de la vejez de un mundo llamado nuevo. Construida sobre un acto de silenciamiento, se trata de encontrar en esas escrituras americanas su propia condición silenciada bajo los rituales religiosos y las repúblicas bananeras. Dejar que surja el hedor, el olor a miedo y el sonido de una dentadura voraz y una naturaleza indescifrable para los conquistadores que producen como acto de palabra la fundación. Yo te descubro, te conquisto, te vacío, te engendro, te silencio. Se trata de resucitar en los signos, de volver a la palabra, de nacer de la semilla del significante. Trabajo de una hermenéutica o de una heurística de los sentidos posibles en la figuración de los cuerpos. Nos propusimos buscar el acontecimiento de la palabra en una historia, de lo real ineliminable, que no hace relato, sino que pulsa acéfalo por debajo, por detrás de la materia misma del significante que nada significa. Políticas de la palabra, despertar de los textos silenciados bajo cataratas de libros. Los lugares requieren de posicionamientos, de retóricas y aún de estilos, y en sus figuraciones carnavalescas, inversiones, relatos del umbral, polifonías del fin del mundo, disrupciones éticas, paradojas entre lugares y despertares sin concierto, nos propusimos una política del desciframiento que, como la elaboración del sueño, desconfía de los sentidos fáciles que se vienen a la mano. Exploración de un sentido que va más allá de las metáforas blancas, que tenga los sabores, pero más aún los olores de nuestra América, con padres adoptivos y madres desaparecidas. En un idioma interrumpido siempre por otros vocablos que no pertenecen a la Real Academia
y por escrituras que degeneran los géneros, parece que no se trata de conocer la verdad, sino de ir desentramando mentiras. No se desvela el velo de ninguna argumentación por el sencillo expediente de encontrar los conectores. Las formas de enlace también son signos ideológicos, según nuestro carnavalesco Bakhtin. Y nuestra América rompe en sus textos las cadenas argumentativas cuando de vez en cuando logra nombrar lo innombrable, porque ha devorado los significados de toda la literatura y la filosofía europea y ha hecho de sus libros y de los conquistadores dueños de esos saberes un banquete del que se alimentan los perros del barroco mestizo. Borges escribió en un ensayo que se llamaba De las alegorías a las novelas, que aparece en otras inquisiciones, que la alegoría era un error estético. Se había convertido en la modernidad en una forma artística injustificable, incluso intolerable. La tesis de Borges es que nuestra época nominalista no toleraría una forma que está anclada en una perspectiva realista. Por eso la alegoría habría dejado su lugar a la novela. Mientras la alegoría es fábula de abstracciones, la novela, dice Borges, lo es de individuos. Eso es lo que la hace nominalista. En la alegoría las abstracciones, es decir, los conceptos, están personificados. Esta observación de Borges, la que no deja de hacer gala a su habitual ironía, da en el centro del problema que señala Benjamin en El origen del drama barroco alemán. Ahí Benjamin lo que encuentra es que la alegoría fue relegada como un género secundario, principalmente por el dominio del romanticismo en la historia y la filosofía del arte. Lo que parece observar Benjamin es que el influjo clásico, y en ese sentido ilustrado, ese influjo que tiene el clasicismo en el barroco, ¿sí?, de ahí que se vuelva en cierta forma discutible esa oposición que se suele hacer entre romanticismo y clasicismo, romanticismo e ilustración. Ese influjo instauró una determinada concepción del arte que puede explicar toda una serie de prejuicios respecto del barroco, que consiste en entender que el símbolo es la esencia del arte, ¿sí?, o entender al símbolo como la forma simbólica como esencia del arte. Esto aparece desde Goethe, Kreutzer y Hegel hasta Schopenhauer y Croce, ¿sí? La contraposición que se plantea en el texto de Benjamin es entre un arte simbólico y un arte alegórico. Entonces, Benjamin denuncia que el romanticismo hizo un uso ilegítimo del concepto de símbolo teológico en el ámbito del arte. Y esto aparece claramente en Kreutzer. Ahí Kreutzer dice: en el símbolo religioso predomina lo inefable, cuyo ser quiebra la frágil forma terrena buscando su expresión, como una vasija que no puede con un contenido que la doblega, quedando aniquilada la visión y dando lugar al solo asombro mudo. En cambio, en el símbolo plástico, el ser no tiende a la efusividad, sino que, obedeciendo a la naturaleza, se adapta a su forma, la penetra y la anima. A ver si logro dominar el mouse. Ahí está. El símbolo es hijo de la escultura, ¿no? Hijo de la escultura griega, fundamentalmente. En el símbolo se resuelve el conflicto entre lo infinito y lo finito, en tanto lo infinito, lo divino podríamos decir, toma el cuerpo humano, se humaniza. Así Kreutzer llega a afirmar que la diferencia entre la representación simbólica y la alegórica reside en que la alegoría solo constituye un concepto general o una idea que no coincide con ella, mientras que el símbolo es la idea misma encarnada y hecha sensible. Imposible dejar de oír en este planteo de Kreutzer la definición que aparece en las lecciones de estética de Hegel, donde Hegel define lo bello artístico como el aparecer o el resplandor sensible de la idea. El arte alegórico, a ver si esto responde así, perfecto. El arte alegórico, en cambio, se va a situar más allá de la belleza, como antítesis de la bella apariencia o como un arte anti-belleza. La alegoría barroca hace que los objetos pierdan sus vivas características naturales, los convierte en algo inanimado, en signos que no irradian ningún significado por sí solos, en un lenguaje por signos, en escritura. La separación entre el significante, el objeto natural, y su significado expresa el abismo que se abre entre la naturaleza caída del hombre y su espíritu. La alegoría pone en escena el artificio del mundo terrenal
la unión arbitraria de cuerpo y alma, de lo temporal y lo espiritual. Es el efecto disolvente de la muerte. El cuerpo y sus pasiones son tan arbitrarios como los objetos naturales de la alegoría, que carecen de significado por sí solos. Desaparecen al separarse del principio trascendente que les da sentido. La naturaleza caída y la historia se convierten así en cosas inanimadas, así como las palabras, las letras, que cobran vida con el sentido que el autor les da. Para Benjamin, la naturaleza caída del mundo profano, carente de una redención que le urge, convertido en mera fisis, no puede entrar en el dominio del símbolo donde impriman la armonía, la reconciliación, la plenitud. Este mundo desencantado ingresa más bien en el reino alegórico, que expresa la disrupción, lo irreconciliado, lo oprimido. El rostro de la historia para Benjamin, para los barrocos, es el de la calavera, ¿no? Se encuentra mucho la fascinación por las calaveras en los barrocos. La historia está escrita en la naturaleza con los caracteres de la caducidad y es escenificada por los alegoristas barrocos en forma de ruina. El alegorista acumula alegoría sobre alegoría sin nunca hallar un sentido trascendente, así como la historia acumula ruina sobre ruina sin un telos rector. Esto puede evocar, ¿no?, la imagen que más adelante va a tomar Benjamin de un cuadro de Paul Klee, que es el Angelus Novus, donde Benjamin encuentra en esa representación al ángel de la historia, que está pasmado frente a la historia como una acumulación de ruinas, y hay un huracán que dice que lo empuja hacia el futuro cuando él quiere acercarse a redimir la historia como ruina, y ese huracán que lo empuja hacia el futuro es el progreso, ¿no?, contra una visión teleológica de la historia, ¿no? Que justamente para Benjamin en otro texto esa concepción de la historia, que es la propia del barroco, frente a la trágica que apunta a un telos que es reconciliatorio, es la de una repetición constante, ¿sí? Los muertos no mueren y pasan a una patria trascendente, sino que se convierten en fantasmas, como el padre Hamlet, ¿no? Bueno, del planteo de Benjamin se podrían desprender dos claves para pensar el arte contemporáneo y en particular el americano. Por un lado, la alegoría pone en escena la historia como una acumulación... podría poner la imagen del ángel de la historia, del cuadro de Paul Klee. Por un lado, la alegoría pone en escena la historia como una acumulación de ruinas, carente de un principio trascendente como el que estimula al símbolo, pero así como en ella se pone de manifiesto la imposibilidad de redención, también reside en ella un potencial emancipador, probablemente ese potencial que vio Lezama Lima en el barroco con su idea de convertir el arte de la contrarreforma en arte de la contraconquista. O incluso podría verse en la reapropiación que hace América del barroco, acá una bastante nueva, de 2007, que es Nuestra Señora de la Rebeldía. El montaje de imágenes anula la unidad y promueve la proliferación del fragmento, la extrañeza, la oscuridad, frente a la claridad y la proporción clásicas. Oscurecida y quebrada la relación entre significado y significante, este último entra en el terreno de la ambigüedad y en una multiplicidad desbordante de sentidos. Por otro lado, la otra clave que podríamos encontrar en Benjamin es que esta misma ruptura, que culmina en el malestar que producen la proliferación y el derroche barrocos, al atentar contra la pureza y la unidad del significado de la visión clásica, termina por transgredir las fronteras entre las artes discursivas y las figurativas. Así como la alegoría barroca convierte los objetos en escritura, a su vez, en el barroco lo escrito tiende a la imagen visual. La escritura se transforma en pintura y viceversa. Las artes se interpenetran en el barroco, las fronteras se disuelven, atentando contra la paz y el orden de la legalidad artística, defendida por el clasicismo y la ilustración. Esto se puede ver en el tratamiento de la imagen de buena parte del arte contemporáneo, que no apunta a la producción de sentido como principio rector ni de efectos psicagógicos, como podrían haber entendido los antiguos, o incluso hoy los guionistas y los productores de las series norteamericanas, sino que privilegia un extravío en la imagen que provoque una apertura de sentido o simplemente perderse y adentrarse en la imagen como materia sensorial, ya sea visual, auditiva o táctil.
imagen barroca latinoamericana, Nico? Bien, no sé. Lo que sí... Perdón. Nada, solamente voy a contar un poco qué estoy haciendo últimamente. Estoy trabajando sobre el gran cineasta. Es que no puedo responder como filósofo. No sé qué... ¿No vas a proyectar? Sí, un montón de cosas. Bueno, muy bien. Vale. Bueno, estoy trabajando sobre el gran cineasta latinoamericano Glauber Rocha, que posiblemente todos conozcan, pero particularmente sobre su gran obra teórica y crítica, que probablemente muy pocos conozcan. Me voy a detener en un pequeño momento de la época de 1966-67, que es justamente la época en que se desencadena el movimiento tropicalista en la puerta de entrada. ¿Se escucha lo que digo o se intuye? Es que no sé si morderlo o revolverlo. No, quietito nunca. Agarralo en todo caso, sacalo. Ahí está. Claro, pará. Bueno, en ese momento decía, ¿no? Cuando surge, como dice Caetano Veloso, el tropicalismo nace en la puerta de salida de Tierra en Trance de Glauber Rocha, y donde también en Brasil está surgiendo la teoría de la dependencia, ¿no? Son dos cosas bastante importantes que pasan allí. Lo que se sigue de los textos de Glauber de esa época es que habría de algún modo dos grandes operaciones por realizar sobre las imágenes para pensar las relaciones políticas entre el imperialismo y los países del tercer mundo. Una de ellas, que es bastante clásica, sería, por ejemplo, los análisis que hacemos nosotros del cine barroco en la medida en que este opera sobre los procedimientos del cine clásico. Voy a pasar una pequeña imagen de Viridiana de Buñuel, porque precisamente Glauber lo considera el padre del cine latinoamericano, el padre de la estética del hambre. Paso esto, dura poquito y después seguimos. La gallina. No me voy a detener en este caso porque creo que es el más común, ¿no? El análisis de las formas barrocas aplicadas sobre los procedimientos clásicos. En este caso el raccord de duración temporal cronológico está suspendido al mismo tiempo que está afectando el instante icónico y el instante fotográfico. Sí tengo una cita muy linda de Raymond Belur en un texto que se llama La interrupción y el instante, donde dice: hubiera sido tan agradable poseer algunas buenas piezas cinematográficas tomadas en el mismo momento en que ocurrió el fenómeno de Josué deteniendo al sol. Digamos, la idea sería entonces aquí la dilatación del tiempo como primera forma de procedimiento barroco, pero no me interesa trabajar esto acá porque abunda, digamos, es lo que en general hacemos, trabajar sobre justamente el barroco como desmonte de los relatos y de las estructuras narrativas clásicas. La otra línea más interesante que propone Glauber Rocha, que está menos realizada todavía, es quizá la posibilidad de pensar los propios procedimientos clásicos en el cine y en los medios de comunicación, ya ellos mismos como formas reactivas contra procedimientos de imágenes venidas del tercer mundo. Es decir, no solamente lo barroco desmontando lo clásico, sino lo clásico como un montaje de imágenes del más allá, podríamos decirle. Selecciono esta porque como yo no soy crítico, pero siempre los críticos suelen elegir la mejor película del año anterior. Yo creo que la mejor película del año anterior es esta. Necessary to see that justice is done, and we act against ISIL, standing alongside others. I am Stephen Joel Soloff. I'm sure you know exactly who I am by now and why I have appeared before you. And now, it is time for my message. Obama, your foreign policy of intervention in Iraq was supposed to be for the preservation of American lives and interests. So why is it that I'm having to pay the price of your interference with my life? Am I not an American citizen?
We've spent billions of U.S. taxpayers' dollars, and we've lost thousands of our troops in our previous fighting against the Islamic State. So where's the American people's interest in reigniting this war? From what little I know about foreign policy, I remember a time when you could not win an election without promising to bring our troops back home from Iraq and from Afghanistan and to close down Guantanamo. Here you are now, Obama, nearing the end of your term, and having achieved none of the above, and deceivingly marching us, the American people, into a blazing fire. I'm back, Obama, and I'm back because of your arrogant foreign policy towards the Islamic State, because of your insistence in continuing your bombings in our memories of Mara and Saddam, despite our serious warnings. You, Obama, have yet again, through your actions, killed yet another American citizen. So just as your missiles continue to strike our people, our knife will continue to strike the necks of your people. We take this opportunity to warn those governments who have entered this evil alliance with America against the Islamic State to back off and leave our people alone. Estaba tentado de llamar esto una nueva muerte, por lo menos una nueva muerte cinematográfica. Me conformo con llamarlo el corte del corte, ¿no? Y tratar de pensar, estuve trabajando, obviamente trabajar sobre archivos audiovisuales ya en el sentido de Foucault es imposible, ¿no es cierto? Uno se mueve en una especie de continuo y dinámico proceso de reconversión y transfiguración de imágenes sin sede, por otro lado. Lo que sí diría en primer lugar, el procedimiento clásico en cuestión es la elipse que se realiza con fundido en negro sobre el momento del corte de la cabeza. La elipsis en el cine clásico se supone lo que hace es sustraer un intervalo de tiempo homogéneo al inicio y al fin de la acción que se toma. Lo que creo yo, y posiblemente ustedes sospechen, no hay ninguna homogeneidad entre ese instante sustraído, el principio, es decir, la decisión del asesino por cortar la cabeza, y el fin, que es la cabeza cortada. La prensa no tiene ningún problema en revelarnos precisamente esa decisión, ese corte y esa acción. Diría que si hay dos polos en el modo en que el cine trató la muerte, se pueden pensar aquí, ¿no? La muerte norteamericana es la muerte instantánea. La muerte instantánea es aquella en la que entre la decisión, la ejecución y la consumación no hay ningún intervalo de tiempo. Lo que se trata de hacer aquí, mediante el fundido en negro, es producir esa especie de ilusión. Voy a tratar de pensar algunas razones para eso, pero sí diría, y para evitar complicaciones, que el arma preferida del cine norteamericano, para no tener que argumentar, ¿no?, cosas como estas, prefiero mostrar al cineasta más analítico de Hollywood, que por sí mismo demuestra cómo se elige un arma en Estados Unidos. Gracias. Ahí está. Fuera de campo escuchamos al enemigo al que se están violando. Sí diría que evidentemente la longitud de la espada es directamente proporcional a la duración del crimen, ¿no? Mientras más larga la espada, más rápido, inversamente proporcional, perdón. Mientras más larga es la espada, más corta es la ejecución. Por lo tanto, diría que la primera marca interesante de la puesta en escena que realiza Isis, si ustedes lo notaron bien, perdón, estoy dando la espalda, no sé por qué.
es que el cuchillo es muy corto. No sé si notaron en las escenas de Isis, el cuchillo es más corto que el cuello de las víctimas. Lo que exige y fuerza al asesino a serruchar, ¿no es cierto? No se puede realizar el movimiento de una vez completa, sino que se tiene que realizar progresivamente. No sé si han tenido la ocasión de alguna vez serruchar un cuello. Yo lo intenté una vez con una gallina. Quiero mostrar esto. Tomé la decisión, ¿no? Porque la interpretación norteamericana siempre tiende a decir esto: este asesino entró dispuesto a matar a una persona, la ejecutó y se fue. Eso podría ser sostenido si pensamos la muerte como un instante coagulado y acotado entre decisión, ejecución y consumación. En el caso en que yo corté esa gallina fue muy interesante porque estaba dispuesto a serrucharla, pero cuando le hice el primer deslizamiento no se murió, la gallina seguía viva, empezó a salir la sangre, etcétera, y tuve que volver a decidir matarla. Y volví a decidir matarla y la volví a matar de algún modo, pero tampoco se murió. Entonces tuve que volver a decidir matarla. Y lo que finalmente por repetición ocurre es la infinita reiniciación del acto que finalmente no se consuma nunca. Eso es lo que se sustrae. Voy a agregar, además del cuchillo cortito, quiero decir, sin grandes espadas ni grandes penes, ¿no? Como suele hacer. Glauber Rocha suele comparar las pistolas norteamericanas con los penes, por supuesto. Quiero decir, toda esa demostración. Y Godard dice, fíjense que van justo en el mismo lugar, ¿no? La segunda marca importante es la máscara, ¿no es cierto? La sustracción de los rasgos faciales, que son el otro gran síntoma a interpretar por el espectador. Diría que en el caso de Isis ya no se trata de la máscara del viejo verdugo que para mantener su identidad reservada se tapaba la cabeza y ejecutaba el crimen, sino que se trata de una tradición que en el cine empieza, por ejemplo en el cine americano en 1970, con el nuevo cine de terror, ¿no? Ese cine que deja de lado a Hitchcock y todas esas cosas que trabajan más bien el terror desde fuera de campo, ¿no es cierto? El enemigo acechando, etcétera, 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 para proponer, diría, de Halloween a Viernes 13, si ustedes quieren, asesinos sin rostro, donde precisamente ese sin rostro lo que hace es bloquear la posibilidad hermenéutica del espectador. ¿Qué quiere el espectador? Ver la perversión en ese rostro, ver si disfruta, si se ríe, etcétera, etcétera, etcétera. Muestro una imagen genial del grandísimo Carpenter y seguimos. ¿No? Parece que se me pixela el alma. Ready? On. Linda, you asshole. Okay. Come on now. Ahora va a salir el sonido. Well, did you get my beer? Cute, Bob, real cute. See anything you like? What's the matter? Can I get your ghost, Bob? All right, come on, where's my beer? Well, can't you answer me?
honey. Hello? All right, Annie. First I get your things chewing, now I get your things squealing. Annie, you all right? Bueno, lo que estos autores tan geniales de la década del 70 no soportan de Hitchcock es precisamente, son dos cosas. En primer lugar, la manipulación del suspense para construir fuera de campo a la víctima, pero en segundo lugar, la explicación psicológica que se genera, por ejemplo, en el final de Psicosis, cuando el médico dice, bueno, tenía un problema con su mamá, ya saben, el viejo cuento de la mamá, el hijo y esas cosas. No vamos a hablar de esas cosas. Dicen, bueno, eso es trampa. Nuestros asesinos ya no tienen ni motivos, ni motivaciones, ni causas. En ese sentido también es preciso neutralizar el rostro para que precisamente no se pueda desde allí leer el crecimiento intensivo de la criminalidad. Podría mostrar otras imágenes, pero no me van a permitir hacer eso. Sí diría en principio que las dos movimientos fundamentales de la puesta en escena, la decisión con respecto al arma, implica necesariamente la duración de ese crimen que vamos a ver, ¿no? Como decía, es parte de esa decisión. Y por otro lado el rostro, neutralizando la gestualidad, cosa que hace por ejemplo también Pasolini. Si ustedes ven cuando Pasolini crucifica a su Cristo no siente ni culpa ni bronca ni tiene ninguno de esos matices típicos de la hermenéutica bíblica. El rostro de Pasolini le dice al padre, ¿por qué me has abandonado? Prácticamente con la misma cara que vimos recién, con cara de nada. Esa cara de nada de algún modo arroja la interpretación sobre el rostro del espectador, pero no arroja ninguna respuesta sobre las motivaciones de la acción, etcétera. Y punto. Con Maritza, que tiene unas palabras, nuestra escritora. Buenas tardes. Después de esta Dalila barroca del Nico que se negaba a morir, nos vamos un poco hacia la literatura. Collage en 4 actos. 1. Vi una vieja mendiga durmiendo en el suelo abrazada a una muñeca. Yo no la vi, mis ojos la vieron. ¿Por qué esta mujer en el suelo frío? ¿Por qué duerme y hace la noche en ella? ¿Y por qué necesita en su gran oscuridad abrazar a una muñeca enorme, nueva, bella? ¿Y por qué no duerme sin abrazarse a nada, así como vino a este mundo? ¿Y por qué la gente necesita abrazarse a algo y en particular esta vieja a una muñeca? Las muñecas no necesitan abrazar viejas para dormir. Alejandra Pizarnik, Diarios. 2. En franca oposición a la llaneza y a la austeridad a la que aspira el lenguaje comunicativo, Severo Sardú habla del erotismo como de aquel espacio de la superabundancia y del desperdicio, espacio que a mi parecer encuentra uno de sus registros en la literatura. Ahí se muestra, evidencia su sentir y su actuar. El erotismo entonces será aquello que se complace en el suplemento, la demasía, la pérdida parcial del objeto. Será la confrontación del hombre, el yo ante el otro y ante sí mismo. Cosa extraña, incluso puede decirse ajena a todo lo que el hombre puede comprender y asimilar. De ahí que este suplemento o demasía actúe como la evidencia de un fracaso, aquello que significa la presencia de un objeto que no se puede representar. De ahí también la repetición obsesiva de un objeto inútil, el juego, el placer, la pérdida. Imaginemos la escena, una vieja mendiga tirada en Avenida Corrientes o en Florida, una vieja mendiga abrazada a una muñeca hermosa, nueva. Imaginemos luego el fracaso, el deseo puesto en movimiento, el querer abrazar a la muñeca, la imposibilidad de hacerlo. 3. Sí,
Erotismo, dirá Sarduy, porque parodia el acto sexual, instante donde la reproducción de los cuerpos se ve trastocada o transgredida por otra cosa, el artificio. En esa perversión de lo natural, el mensaje se desperdicia en función del placer. Convertido ya en una erótica de la palabra, el mensaje se transforma en un tipo especial de lenguaje. Y ese lenguaje seduce, se muestra y se oculta, desnudo y palpitante en cuanto descubierto e inaccesible a detener. Se deja ir y venir en una fiesta o en un sistema donde priva el derroche, tal vez la orgía. 4. En el relato titulado Sistema de Babel, el escritor mexicano Salvador Elizondo ejemplifica lo anterior de la siguiente manera. Ya va a ser un año que decreté la instauración de un nuevo sistema del habla en mi casa. Todos somos considerablemente más felices desde entonces. No hay que pensar que lo hice porque el lenguaje que habíamos empleado hasta entonces no me pareciera eficaz y suficiente para comunicarnos. Prueba de ello es que lo estoy empleando aquí para comunicar. Aunque sea en una medida remota e imprecisa, la naturaleza de esta nueva lengua. Además, su materia es esencialmente la misma de que estaba hecho el otro, ahora desechado y proscrito. Pero fueron justamente esa eficacia y esa suficiencia del antiguo lenguaje las que me lo hicieron al final exacto, preciso y sobre todo extremadamente tedioso. Qué estupidez trágica, me dije, qué aberración tan tenaz de la especie es la de que las palabras correspondan siempre a la cosa y que el gato se llame gato y no, por ejemplo, perro. Pero basta con no llamar a las cosas por su nombre para que adquieran un nuevo, insospechado sentido que las amplifica o las recubre con el velo del misterio de las antiguas invocaciones. Se vuelven otras cosas, como dice. Llamadle flor a la mariposa y caracol a la flor. Interpretad toda la poesía o las cosas del mundo y encontraréis otro tanto de poesía y otro tanto de mundo en los términos de ese trastocamiento o de esa exégesis. Cortad el ombligo serpentino que une a la palabra con la cosa y encontraréis que comienza a crecer autónomamente, como un niño. Florece luego y madura, cuando adquiere un nuevo significado común y transmisible. Condenada, muere y transpone el umbral hacia nuevos avatares lógicos o reales. Digo reales porque las metamorfosis de las palabras afectan a las cosas que ellas designan. Para dar un ejemplo sencillo, un perro que ronronea es más interesante que cualquier gato, a no ser que se trate de un gato que ladre, claro. Pensemos, si no, un solo momento en esos tigres que revolotean en su jaulita colgada del muro junto al geranio. Todos aquí ayudamos a difundir la nueva lengua. Concienzudamente nos afanamos en decir una cosa por otra. A veces la tarea es ardua. Los niños tardan bastante en desprender el significado de las palabras. Diríase que nacen sabiéndolo todo. Otras veces, especialmente cuando hablo con mi mujer de cosas arbitrarias, llegan a pasar varias horas antes de que podamos redondear una frase sin sentido, una frase perfecta. Muchas gracias. El cierre del día sábado, que era a las 17 horas, pasó a las 11:30 por motivos de fuerza mayor. Futbolística. Futbolística, de fuerza mayor. Que va a ser en la Facultad de Ciencias Sociales, allá en el barrio de Constitución. Bueno, gracias. Nos vemos luego. Quantify it on the